Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me voy a presentar ya, ¿vale? Soy Rafael Abadía, del restaurante Las Torres, de Huesca. Y soy joven, pero ya llevo 28 años en ese restaurante, ¿vale? Podemos hablar de muchísimas cosas dentro de Las Torres, ¿no? De cuando los inicios de los hermanos Abadía, de la mitad de esta etapa o de donde estamos ahora, ¿no? La verdad es que no ha sido fácil en el restaurante. Empezamos teniendo un restaurante que era sencillito, ¿vale? Entonces se hacía una gastronomía un poquito básica, con mucho fundamento, con mucho sabor, con mucho del terruño, y luego ya empezamos a ir avanzando a hacer lo que quería mi hermano Fernando, ¿no? Que era el chef del restaurante. Entonces ahí ya empezamos a recibir frutos, premios, etcétera, y lo que sí que nosotros reconocemos la labor nuestra del tesón, de las ganas de trabajar, del exigirnos día a día, y que de la gastronomía ostense, que es de la que vivo, como, me recreo, etcétera, tenemos un potencial impresionante e importante, ¿no? El congreso que se ha hecho esta primera edición para mí es, vamos, estoy lleno de orgullo. Yo os puedo decir que desde el sábado, que empezó a las 9:30 de la mañana, estoy como en una nube, ¿no? Y antes se lo decía una chica de la organización, estamos en el ecuador de lo que es el congreso, ¿no? Este primer congreso. Yo era una de las personas que he sido muy participativa para que esta organización magnífica llevara a cabo todo lo que es este congreso y para que lo transmitieran a todo lo que son las instituciones, ¿no? Todo lo que son nuestros políticos, etcétera, que al final es de donde se recoge ese dinero para poder llegar a esta actuación. Bueno, pues que sepáis, el sábado una nube, ayer una nube domingo, y ahora acabo de hablar con el restaurante y me dicen que está a rebosar por este congreso de gastronomía. Saber que un lunes en Huesca es un día plano, un día que puedes hacer 2 o 3 mesas, llegar a 10, 12 clientes. Pues tenemos hoy 40 personas. Lo que se ha creado hoy aquí, en esta primera edición, es algo que ya suena en España. Como que la gente tenía algo que quería saber de Huesca, de los Pirineos y del sur de Francia, ¿no? Y yo pienso que se está consiguiendo, que tenemos que ir todos unidos de la mano, que cuando finalice el congreso ya veremos dónde se ha fallado, dónde nos ponemos un 10, dónde nos ponemos un 7 o lo que sea, pero reconocer a lo que es la organización, que ahora mismo es donde estoy un poco más centrado, porque luego lea las ponencias, etcétera, ya se irán diciendo, pero lo que es la organización, un 10 para mí, ¿ok? Bueno, yo me han llamado para moderar un tema, una mesa de vinos y de vinos blancos. Van a ser 5 espadas, impresionantes. Yo estoy al lado de ellos, a pesar de que son un poco más altos que yo, me siento un poco pequeño, ¿vale? Y sé que vamos a aprender mucho de estas espadas que hoy vamos a tener. Vamos a tener a Bodegas Pirineos, Bodegas Viñas del Vero, Bodegas Enate, Bodegas Sedra y a un amigo nuestro, Christoph, que va a ser el último con el sur de Francia con vino blanco que va a hablar. De lo que se trata esta ponencia, esta charla, que la vamos a hacer un poquito distendida y donde me gustaría que participarais todos, van a ser hablar de 5 uvas. Vamos a tocar la Gewürztraminer, la Chardonnay, me creo que Jesús hablará pasada por barrica de esa Chardonnay, hecho ese vino sobre Elías y etcétera. Luego hablaremos de la Garnacha blanca, que en Viñas del Vero José Ferrer la elabora como, vamos, con una magia tremenda. La uva blanca Viognier, que es la única que se elabora en todo el territorio de Aragón, iba a decir, lo que sí que en Huesca y provincia, y hay un poquito en el sur de Teruel, de una bodega que antes la llevaba un matrimonio de suizos, que fueron los primeros que elaboraban con Viognier, ¿vale? Y este va a ser Bodega Sedra, Alejandro, que nos va a dar unas clases magistrales. También me gustaría que hablaran un poquito de lo que es el terruño, porque se han adaptado también estas uvas a lo que es a la zona de Ayerbe, a la zona del Somontano y al sur de Francia, y que nos expliquen un poquito pues, esos suelos, ese clima, esa agua, que todo hace que la uva sea de lo mejor de lo mejor. Y no sé qué más contaros. ¿Os lo estáis pasando bien en el congreso? Sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta antes de empezar? Lo que queráis.
pues yo creo que en poquito tiempo ya tenemos aquí a estos tiburones, porque los denomino así, los tiburones. Yo nunca me canso de aprender de ellos. Jesús Artajona, Bodegas Enate, José Ferrer, Bodegas Viñas del Vero, Jesús Astrain, un tío que vamos, de lo silencioso que es, le cae bien. De Bodegas Pirineos, Alejandro con su Viognier de Ayerbe y Christophe de la zona del Meridán, ¿puede ser, Christophe? Chateau Montus. Chateau Montus. Montus. No es muy bueno mi francés, así que, señores, un aplauso para los que están aquí por haber estado con nosotros, ¿vale? Tomamos asiento. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Empezamos por don Jesús. Bueno, lo que quieras. ¿Vale? Hablamos del Chardonnay pasadito por barrica. Hablamos. ¿Vale? ¿Cuántos años hace que llevas más o menos ya elaborando este blanco? Bueno, yo lo primero que querría deciros, permíteme, Rafael, es que cuando me contactó José Manuel y luego tú para intervenir en el Congreso de Gastronomía, recordarás que os dije, bueno, pero yo qué pinto, ¿no?, en un Congreso de Gastronomía, porque efectivamente no es precisamente lo que más domino en la vida, ¿no? Bueno, de vinos algo sí que podemos transmitir, sin duda, pero también dado que es vino y gastronomía, yo soy muy poco dado a establecer reglas, ¿no?, en cuanto al disfrute del vino y de la gastronomía. Más que nada porque todos en nuestras vidas ya estamos sometidos a una serie a muchas reglas, a una serie de normas, algunas incluso draconianas, que tenemos la obligación de cumplir. A veces lo hacemos de buen grado, pero otras veces nos cuesta más. Entonces yo creo que el vino, que sobre todo, como dicen los franceses, es un elemento que fomenta la convivialidad, esa palabra tan bonita que tenéis también, debe de contribuir justo a eso, a gozar, a disfrutar. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Ya retomando lo que me planteas del Chardonnay fermentado en barrica, bueno, nosotros, me hablas de barrica porque tenemos aquí la botella. Es verdad que en Enate, cuando empezamos hace 25 años, justamente ahora cumplimos nuestro 25 aniversario, que no es nada en una bodega, 25 años. Alain Brumont, ¿cuántos años? Bueno, es una bodega relativamente nueva, pero 35. Pero, por ejemplo, la Cave Coopérative de Selmont, que son los líderes allí, ¿no? Bueno, los líderes en cuanto a historia, en el Madiran. Bueno, tengo una anécdota del Madiran, no sé si la puedo contar. Puedes contar, Jesús. Hace unos años existía una feria que se llamaba Pirevino. Algunos la recordaréis. Sí, yo la recuerdo. Se hacía en Barbastro. Y bueno, se hacía en Barbastro y en Tarbes. Era con dos sedes, ¿no?, en Francia. Y recuerdo que estaba una periodista que se llamaba Ana Sandoval, hace muchos años que la veo, y se hacía una degustación de Tanat. Tanat es la variedad reina en Madigan, la zona de donde procede Christophe. Y como yo le explicaba a él, mi primer trabajo, vamos a decir, remunerado, no sé si como becario o bien remunerado, pero remunerado, fue en la Cave Coopérative de Selmont en el año 84. Fueron aquellas vendimias que pasé allí. Entonces me dijo Ana Sandoval, que era la que organizaba un poco, era la Rafa Abadía de aquella feria, ¿por qué no haces una presentación, tú que conoces más la zona del Tanat? Y pues nada, yo me di allí. Entonces, Tanat, como ya su nombre indica, suelen ser vinos tintos muy tánicos, ¿verdad?, muy poderosos. Voy a hacerlo breve la anécdota para no extenderme demasiado. Y entonces, en un momento dado de la presentación de los vinos, se me ocurrió decir que ese Tanat que teníamos enfrente era un Tanat un poco más moderado, de estructura más moderada, que era un Tanat más femenino. Pues la pifié. Y entonces recuerdo que Ana Sandoval pues, me echó una gran bronca porque decía que no era cuestión de femenino o masculino. No lo sé si los vinos se pueden calificar de masculinos o femeninos. No. Mi intención, en cualquier caso, en aquel momento, y ahora tampoco, no era otra, sino decir que aquel vino era más sedoso, más elegante, más fácil de tomar que otros Tanat, que eran mucho más corpulentos, más masculinos. Pero ¿esto cuánto hace que esto, hablabais pues, de esto? Eran nuevas palabras que se utilizaban también ahora, debía que ser tú adelantabas. Sí, 95, 94, algo así, porque Pirvino hace mucho ya que dejó de hacerse. Pero entonces era un vino femenino, y ya está, un vino
con una sensualidad, algo goloso, algo que lo besas, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que ahora estamos muy sensibilizados con estos temas, y no quiero ponerme dramático ni mucho menos, ¿no? Que desde luego es para ponerse. Pero justamente ahora cuando me he ido a casa, que he estado trabajando en la bodega y he ido a casa y tal, y me decía a mí, le digo, mira, esta es la lista de invitados del 25 aniversario para el lunes que viene en Barcelona. Yo tengo mucha vinculación con Cataluña por muchos motivos, y se la mira y me dice, solo hay una mujer. No sé, pues a veces conoces más mujeres, a veces conoces menos. En otros ámbitos de la vida he conocido más mujeres que hombres, ¿no? Pero en esto del vino ha sido pues más... En fin, bueno, centrémonos en lo que toca hoy. Sí, porque has tocado el tema de la mujer hoy. Para empezar el lunes no está nada mal. No, esto del Chardonnay es verdad que es una variedad, como casi seguro todos sabéis, muy, muy versátil. Es una variedad además que podríamos catalogar como la Globetrotter de las uvas blancas, que existe prácticamente en todos los países que elaboran vino. Tiene sus detractores y también sus defensores. A veces los detractores le critican que es una variedad que tiende hacia la pérdida de carácter en una denominación de origen. Aquí hay una cierta erosión del patrimonio genético de las uvas, porque todo el mundo tiene Chardonnay y entonces todos los vinos son parecidos, sin caer en la cuenta de que de los muchos factores que intervienen en la calidad de un vino, uno es el factor humano, y el que puede hacer que un Chardonnay del Somontano, de Viñas del Vero, de Edra, de Enate, la bodega que sea, sea diferente según cómo hagas la vendimia, según cómo plantes la uva y según cómo vinifiques esa uva. Y vas a tener dos Chardonnays, en nuestro caso ocurre, nosotros tenemos, voy a decir dos, aunque hay un tercero que podríamos calificar casi de virtual, por la poca producción que hacemos de él, que son mundos sensoriales muy diferentes. El Chardonnay 234, que muchos conoceréis, que es un vino más fresco, más fácil de beber, más, no sé, como con más... Más femenino. No quiero emplear la palabra, era solo una anécdota, ¿eh? Si no me tildarán de... No quiero que me cuelguen ningún San Benito. Se podía denominar así al 234, se le podía dar así un toque... Más fresco, más refrescante, más ¿no? juvenil, un más vino... fácil de beber también. El Barrica, que es este que tenéis aquí con la etiqueta de Saura. Si digo la etiqueta de Saura, casi hasta el mensaje carece de personalidad. Si os digo que a este vino, cuando lo sacamos en el 92 en Zaragoza, le llamaban el vino de los moñacos, pues es una anécdota también para contar. Moñacos, los que no sois de aquí de la zona, es una palabra en fabla que viene de muñeco, ¿verdad? Y había mucha gente que no acababa de entender la etiqueta que nos había hecho Antonio Saura. Y bueno, pues decían, no, es que esto, hasta mi hijo puede hacer esta etiqueta. Y yo os decía, pues anímale a que la haga, esta o similares, ¿no? Pues bueno, pues el vino de los moñacos, el vino con la etiqueta de Saura, nuestro Chardonnay fermentado en barrica, es un vino con más estructura, es más exuberante, es, si queréis, la combinación de las notas frescas y de las notas más lácticas que el vino adquiere tanto en la barrica como consecuencia de la fermentación maloláctica, hacen que sea un vino con mucha más untuosidad, un vino más difícil, podríamos decir, de trago más corto. Sí. En boca es más complejo, es mucho más diferente. Y también una gran diferencia es que ambos vinos, sin ser vinos blancos, que creo que eso es característico de casi todos los vinos de la denominación nuestra, blancos, no son vinos de duración corta, sino que incluso los vinos jóvenes soportan con mucha clase un buen envejecimiento en botella. Hay algunos que no están diseñados para aguantar 10 años, de acuerdo, pero no son vinos que se mueren a los 15 meses. Pero en eso que dices, Jesús, nos tenemos que mentalizar un poquito el paladar español. En cuanto a ese 234 o todos los blancos jovencitos que hacéis, que te aporta ahí un poquito de solera, esa acidez que le da larga vida, tenemos que mentalizarnos que a lo mejor pues en la añada que estáis ahora el 16, perfecto, pero que si tomamos un 2013 es que está impresionante. Es verdad. Os voy a contar otra anécdota porque creo que es lo más instructivo. Yo hablar de gastronomía no estoy capacitado, pero hace cuestión de 6 meses nos devolvieron 20 cajas de 6 botellas de nuestro Gewürztraminer, una de las grandes superficies con más solera y con más caché españolas. ¿Por qué? Decían que el vino que era la añada ya estaba como descatalogada, vamos a decir así. Aquí en España estamos acostumbrados, no sé si han sido los bodegueros, los hosteleros o los periodistas los que nos han acostumbrado a casi todos a tomar vinos blancos muy jóvenes, ¿verdad? Y cuando ves en la etiqueta
pues un Gewürztraminer, por ejemplo, ahora del 2013, por decir la añada que comentabas tú, Rafael, dice, bueno, este vino ya debe estar caduco, ya le ha pasado su mejor momento. Y no necesariamente es así. Yo estoy convencido de que los chardonnays nuestros, no solo los que hacen ATE, sino los que hacen aquí mis compañeros, son vinos, y ya no hablo de los que están envejecidos en barriga, que en 2-3 años, bueno, tienen otro carácter, por supuesto. El vino, como las personas, va cambiando. Pero entonces, ¿ese carácter a qué nos iría? ¿Dejaríamos un poco la fruta y a qué nos iría? ¿Un poquito de bollería? Sí, notas más balsámicas. Por ejemplo, el Gewürztraminer yo lo tengo, ahora ya tengo menos cajas porque lo voy dando a probar a nuestras visitas. Y de hecho, hace poco, cuando vinieron los mexicanos, ahora 3 o 4 meses, se lo querían llevar a México. Y dije, no, así a mí, estas 20 cajas que nos han devuelto me van de pistón, porque te sirven, era un Gewürztraminer del 2011. Nos lo devolvieron hace... ¿Pero porque se les envejeció a ellos? No, el vino está fenomenal. No, pero me refiero, ellos no lo sacaron de su almacén para... Seguramente tuvieron una deficiencia a la hora de controlar los stocks y quedaron... No sé exactamente... Yo me encontré seguro que iría por ahí. Yo me encontré las 20 cajas y dije, hombre, pues fantástico para la colección de vinos, digamos, que te permiten demostrar que los vinos blancos que se hacen en el Somontano y en Enate en particular son vinos blancos con vida. Pero también hay que prevenir siempre al cliente, en tu caso, o a los nuestros, también como bodegueros que somos, que no se puede pretender encontrar el mismo vino igual hoy que de aquí a 10 años. Yo siempre les hago la misma jugarreta. Claro. De aquí a 10 años nosotros no estaremos igual que hoy. Estaremos mejor como nuestro Gewürztraminer del 2011. Sin lugar a dudas. Claro. Bueno, pues haznos ya un resumen de este chardonnay, sus notas sensoriales, cómo está en boca, y ya pasaríamos a José Ferrer para que hable de su vino. Pues yo tampoco soy muy dado a explicar los vinos de forma académica. Pero si eres el padre de ese vino. Pero solo putativo. Es un hijo tuyo. No, pero quiero decir que cada uno tiene su particular forma de acercarse a un vino, y eso depende mucho de la educación de cada uno. No de si has ido a un colegio de pago o a un colegio público, sino de tu educación sensorial. Entonces, sí que es verdad que en este chardonnay fermentado en barrica que tenemos aquí, el vino de la etiqueta de Saura, de los Moñacos, pues con determinada facilidad creo que si uno no es un analfabeto sensorial, que tiene todo el derecho a serlo, por supuesto, puede encontrar pues, aromas de crema catalana, aromas de piña. Esto es un 2015. Nosotros nos gustaría estar comercializando en este momento un barrica un poquito más evolucionado, pero el mercado a veces te va presionando y tampoco puedes dejar a los mercados desabastecidos. Ahora tanto José como mis compañeros Jesús y Alejandro comentarán seguramente pues, que estamos en una eclosión de los vinos blancos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, de forma que tiran mucho los vinos blancos y bueno, en el mundo del vino todo lo que haces hoy no ve la luz hasta de aquí a 2 o 3 años, salvo en los blancos, que tienes la posibilidad de lanzarlos pronto. Pero repito, es un 2015 y en condiciones normales tendríamos que estar ahora comercializando cuando menos el 14 y preferiblemente el 13. Pero ya digo, la presión comercial te lleva a correr más de lo que puedes para no dejar el mercado desabastecido. Repito, aromas de piña almibarada, de aromas lácticos, estos aromas de mantequilla incluso, ¿no? Y luego en boca lo que comentábamos al principio, es un vino muy graso, con mucha densidad, tiene buena acidez, pero esa acidez queda compensada porque es un vino con un alcohol importante. En el Somontano pues, tenemos la suerte de tener mucho sol, además de mucho frescor que nos brinda los Pirineos, y efectivamente el alcohol siempre es un elemento que aporta volumen, lo que los franceses llaman el moelleux, pues nosotros aquí también lo vamos a tener. Sobre todo es un vino diseñado para envejecer largo tiempo en botella y es un vino que perfectamente lo puedes tener 5, 6, 10 años en perfecto estado de policía, podríamos decir, ¿no? Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Y se le podría denominar a este vino, y ya pasamos a José Ferrer, este es un vino machote, ¿no? Machote no es una palabra que me guste mucho, carece del glamour con el que pero tiene su es un vino casta, corpulento. Corpulento, con mucha personalidad. Hay veces que a lo mejor para maridar con gastronomía ves ahí que puedes llegar incluso un pelín dificultad. No creo. Mira, yo voy a contar la última anécdota, yo dejo pase. Hace 4 o 5 años fuimos a México a hacer maridajes. Sabéis que la familia Nozaleda, propietarios de Enate, tiene una enorme vinculación con México. Entonces, de vez en cuando vamos allí, pues, es un mercado muy importante para nosotros, además, a nivel de todo, de prestigio, de volumen. Y
hicimos una de las catas en uno de los restaurantes de la zona más chic de México, ¿no? La zona de Polanco, y el cocinero me mandó los platos por mail. Mira, a ver qué te parece. Era un cocinero español, además. Y había un plato, no me extiendo mucho, que era salmón marinado al eneldo, y estaba adornado con alguna otra frase que no recuerdo. Entonces yo le dije, hombre, parece que esto lo podríamos ligar perfectamente con el chardonnay fermentado en barrica, porque el eneldo no deja de ser muy similar al hinojo, y aquí hay notas de hinojo también, sobre todo cuando envejece. O si no te gusta, pues con el rosado, que es un vino más todoterreno. Nuestro rosado de Cabernet Sauvignon era marinado y con pimienta de Madagascar, que todos sabemos la pimienta de Madagascar, ¿verdad? Entonces me acuerdo que el cocinero dijo, no, esto lo marinaré con sirá. Y dije, hombre, no parece lo más adecuado, pero, en fin, yo siempre les digo, cuando me preguntan por un maridaje, tú conoces a tus clientes. Bueno, os puedo asegurar que cuando fui allí, pues aquello fue un éxito. Pero fue un éxito sobre todo porque la gente que estábamos y los que venían, los mexicanos que habían allí, venían con ganas de gozar, de disfrutar. Y eso es lo más importante, creo, a la hora de maridar un vino. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias por esa lección magistral. Luego haremos un pequeño debate. Vamos un poco justos de tiempo, por lo que veo. José Ferrer, otro tiburón, su garnacha blanca, vamos, qué decir, que gusta mucho en Europa, ¿no?, la garnacha. Sí, bueno, Europa, sobre todo el norte de Europa y el continente americano también. Bueno, pues ahí me toca hablar de la garnacha blanca. Quizás de todas las variedades que vamos a hablar es una de las minoritarias, junto con las vuestras, pero también una de las variedades discretas, ¿no? Porque, bueno, pues como comentaba Jesús, el chardonnay pues es un, no sé, ¿cómo has dicho? ¿Todoterreno? Sí, globetrotter. Globetrotter. ¿Os acordáis los que juegan? No sé si juegan todavía a baloncesto, a básquet. Sí, los sí. Venían aquí en Han el estado torneo de hace Navidad poco- del Real poco Madrid, por me acuerdo, España. venían a jugar. Sería lo que el Cabernet Sauvignon, que es la otra variedad globetrotter, ¿no? Está por todos los lados. Bien, pues en nuestra tierra, en Somontano, pues el chardonnay lleva exactamente 123 años plantado, y yo no he venido a hablar de chardonnay, he venido a hablar de garnacha blanca, pero podríamos estar pensando que lleva más de 6 siglos en el Somontano, y esto es importante. Se cree que en algún momento entre el siglo XII y XVII habría habido una mutación de la garnacha tinta a la blanca, y las pruebas ampelográficas indican que probablemente la garnacha nació en Aragón. Los de Cerdeña dicen que es suya, los del Rusillón dicen que es suya, pero sí es cierto que hubo una corona de Aragón también por ahí en medio, en esos siglos, y que si nació en Aragón, pues esa propia difusión hacia la corona de Aragón o hacia los territorios, pues la habrían llevado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco paradójico el que a nuestra tierra y a nuestro país hayan venido variedades foráneas a sumar hectáreas para hacer vinos que no sabemos si son mejorantes, como decían hace unos años o no, y las nuestras se hayan fugado, hasta tal punto que hoy la garnacha tinta es la tercera variedad en España, después de la Tempranillo y la Bobal, en plantación. Es una de las mayoritarias en Francia, y en España fue, cuando tenía 120.000 hectáreas, la mayoritaria. Pero la blanca siempre ha sido el hermano pequeño, el hermano pobre, ¿no? Porque es una variedad pues que, como he dicho antes, es discreta, no es tan espectacular como puede ser un chardonnay, pero si la cuidas con esmero en la viña y luego haces una elaboración meticulosa, pues se pueden sacar cosas, ¿no? Ahora estamos empezando a hacer monovarietales de garnacha blanca, como el de la Miranda. En nuestra zona solo tenemos 2 monovarietales. ¿Y qué quiero decir? Pues que no solo en España, sino en Francia, incluso en California, en Sudáfrica, la garnacha blanca siempre normalmente ha ido al coupage, con otras variedades, para hacer un corte de vinos u otro, bien sean tranquilos o bien sean dulces, naturales, o incluso en España mistelas, que no son propiamente vinos, pero también se han mezclado, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque, fijaos lo que quiero decir. Es decir, si en 600 años que podrían estar ahí no le hemos hecho caso y ahora estamos haciendo monovarietales, casi podríamos concluir que la garnacha blanca podría estar viviendo su primera juventud. Y Sí, creo señor. que es algo nuestro, es algo de nuestra tierra,
Y os cuento un poco ahora nuestra experiencia. O sea, a mí me has presentado como Viñas del Vero, pero nosotros manejamos como 3 grandes marcas. El Viñas del Vero es la casa madre. Después tenemos Se Castilla, que es donde viene esta garnacha blanca. Y después tenemos Blecua, que allí hacemos un vino de culto más de ensamblaje, ¿no? Entonces, para mí la Miranda o la garnacha blanca es mundo Se Castilla, es mundo garnacha. Y me viene como anillo al dedo el que me hayáis invitado aquí, porque sí es hecho en los Pirineos. Es decir, de hecho, Se Castilla pertenece a la denominación de origen somontano, pero geográficamente y políticamente Ribagorza. Es mi comarca, es Pirineo, es más Pirineo, ¿no?, que los vinos que hacemos en Barbastro o en otros sitios, ¿no? Entonces, nuestra experiencia allí pues, fue hace ya 17 años, el año 2000. Empezamos a querer desarrollar un proyecto más donde el vino esté más ligado a la tierra, un concepto más terroir, y empezamos a comprar viñedos viejos, ¿no? Allí la gente abandonaba su viñedo porque se iba a vivir a otro sitio o a ganarse la vida de otra forma. Y en esos viñedos viejos, que ahora tienen unos cerca de 80 años, fueron plantados nuevamente en la década de la posguerra, los años 40, había cepas de garnacha blanca dentro del viñedo sueltas en vaso, obviamente, pero dentro de las tintas. Entonces, esto tiene como 2 razonamientos. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué estaba ahí, ¿no? Sabéis que en las viñas de por aquel entonces también había otras cosas, como árboles de melocotón, como de fruta de verano, como perales, como almendros y olivos, ¿no? Y bueno, lo que se dice es que cuando había fruta de verano, pues las uvas las echaban a la mezcla del tinto. Y cuando no había fruta de verano, porque se había arruinado por lo que fuera, pues entonces las dejaban como pasas y las comían después, hasta Navidad y tal, como fruta. Sí. Pero de cualquier forma, siempre estaban escondidas, también se dice, porque así no te las robaban. O sea, si parabas a comerte uvas en el mes de septiembre u octubre, que aún estarían allá, pues las blancas no se veían, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque para nosotros es trabajar en un proyecto, sigue siendo apasionante, porque lo que hicimos fue extraer material vegetal de esas cepas, llevarlo a vivero y hacer una multiplicación de ese material. Y esa es nuestra base para hacer después las plantaciones que estamos haciendo ahora, que hemos estado haciendo de garnacha blanca y que concretamente hoy, lunes 20, estamos plantando en Se Castilla garnacha blanca hoy. ¿Y cuánto más o menos de viñedo tenéis de garnacha blanca? En este momento tenemos 16 hectáreas de garnacha blanca. Pero esta es otra, es decir, los datos del Ministerio de Agricultura del año de la cosecha 13, o sea, hace 3 cosechas, decían que había 63.000 hectáreas de garnacha tinta en España, o sea, la mitad de lo que había habido. Pero de garnacha blanca solo 2.400. O sea, es súper minoritaria. Y en el somontano tenemos 36 hectáreas. Eso supone el 0,84% de la producción de vino blanco. O sea, estamos ante bienes preciados. Sí. Entonces, hoy que tan de moda está la palabra sostenibilidad, esto sí es sostenibilidad. Al final estás manteniendo la biodiversidad. Cuando tú estás recogiendo algo que has encontrado, lo intentas desarrollar y dejarlo en un estadio mejor de lo que tú lo encontraste. Por otra parte, se nos está pidiendo esa diferenciación. Bueno, pues más pobre o menos pobre, la variedad más o menos discreta sí nos da una diferenciación. Y la verdad es que es una variedad muy difícil de trabajar. Hay que meterle mucho trabajo en la viña y eso son horas y son costes. Y más en Se Castilla, porque lo que sí quiere es suelo pobre. Es una variedad muy rústica, se adapta perfectamente a la sequía y quiere terreno pobre, o sea, poco fértil porque ella es muy vigorosa. Donde funciona bien es cuando no tiene mucha materia orgánica y mucho nutriente, ¿no? Y es cuando funciona bien. Cuando funciona bien, es decir. Pero luego hay que hacerle muchas cosas. Es decir, normalmente en terreno muy pobre, pues con una poda corta controlas más o menos la producción, pero cuando el terreno es un poquito, sin ser rico, un poco más rico, pues igual hay que hacer una poda larga y después de brotar hay que empezar a eliminar ya
brotes, y después hay que hacer una poda en verde, y después hay que hacer un aclareo de racimos para quitar los más gruesos, o sea, más gordos, para que madure. Y entonces, hoy... ¿Cómo llegáis a saber todas esas cosas? Me imagino que habéis estudiado, ¿no? Pero Pues teniendo la muy claro el naturaleza, pillarle el punto a la naturaleza para que llegue a dar ese fruto, es que pienso que tiene que ser, cuando vayáis al viñedo por la mañana y tal, decir, joder, ¿con qué nos sorprenderá esta parcela? Bueno, Para mira, bien, para mal, ¿cómo le podemos dar forma? Es que eso es lo que sí, que a nivel de gastronomía una merluza, nos traen una merluza, venga, la descamamos, no sé qué, y le damos el toque para que luego en paladar y en vista sea sensacional. Pero llegar a la naturaleza, que es la que manda, y le podáis echar el guante vosotros, me parece impresionante. sí, la verdad es que sí, y nunca sabes si lo has hecho bien, ¿no? Porque nunca sabes cómo habría ido si lo hubieses hecho de otra forma. O sea, eliges un camino y ese es el que es para ese año, ¿no? Sí, 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 sí. Pero si es una variedad que, como tiene un ciclo largo, y cuanto más arriba está plantada, ese ciclo todavía es más largo, pues tiene más riesgo, porque está más tiempo el racimo en la cepa, ¿no? Y pueden pasar más cosas. Si está más tiempo es que puedan pasar más cosas. Pero lo fundamental es poder madurar. Y es una variedad que tiene la piel débil y, por tanto, tiene tendencia a verse afectada por la Lobesia botrana, la polilla del racimo. Entonces, detrás, al día siguiente tienes la botritis. Y más cuando el ciclo es largo, en terreno como se Castilla, que vuelvo a decir, es Ribagorza, pues tienes ya humedad por las mañanas, ¿no? Entonces el hongo se desarrolla muy rápido y quizás en un tinto no afecte tanto, Jesús, pero en un blanco es difícil elaborar un blanco sin uvas sanas, ¿no? Entonces hay que meterle cariño en la cepa y después pues es un mosto que tiene muchas oxidasas y tiende a la oxidación, tanto el tinto como el blanco, ¿no? Entonces, son vinos que precipitan rápido. exacto, pero lo que estamos intentando es aplicar las técnicas que podemos aplicar en un chardonnay como el que ha traído Jesús, pues dado el conocimiento tecnológico en la elaboración, aplicarlo en una variedad más rústica y más ancestral. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, si no dejas que ese mosto se oxide, tienes un vino de corte un poco más moderno. A la vez, aguanta bien pues un ligero paso por madera, en este caso son 4 meses de crianza, no de fermentación como el chardonnay, pero sí de crianza, en barricas con perfiles adaptados, de poco aporte, y al final le consigues un poquito más, o sea, un bouquet y un poquito más de grasa en la boca y Muy bien, José. estamos contentos. Pues nos podías definir un poco lo que es vista y un poquito la nariz y por ahí ya para pasar a Jesús. A Sí, Efraín. pues es un vino, como te digo, criado en madera, por tanto la fase visual es bastante tintada, es un amarillo subidito, antes de entrar a barrica siempre es verde, pero es un poquito más concentrado en color. Este es un 2015, creo. Sí, es el último que tenemos en el mercado. Y bueno, son vinos que han tenido ya sus medallas de oro, es decir, que tampoco... Sí, decimos que son más discretos, pero tampoco tienen por qué ser todos los vinos de impacto y de primera impresión. Es decir, aquel que quiera buscar la elegancia un poco por complejidad, estos son los vinos. Exactamente. Porque Bueno, aquí pues, esta garnacha deja un poquito la fruta de lado. Tiene la fruta de verano, sobre todo la fruta blanca, y algo de hierbas aromáticas de suelo, como puede ser tomillo, romero, algo de esto, ¿no? Y luego lo que estamos haciendo es dar con la madera un toque a bollería, pero fino, muy suave. Bollería, incluso cáscara de avellana, el noisette, concretamente el noisette, es un poco esto, ¿no? Y Sin pasarte. Gastronómicamente, veraniego. No, yo creo que es un vino para mesa. Sí puede ser veraniego, pero para una buena mesa y con algo un poco de enjundia. No es un vino de terraza. Yo fíjate, yo ahora mismo en mi cerebro lo veo con salazón. O a lo mejor me está pidiendo... Puede ser. Mi boca una anchoa en salmuera, pero veo ese vino ahí con un salazón de aperitivo, un vermú y tal, lo veo perfecto. Quizás ahumado. O ahumado. Quizás sí, ahumado. señor. Piensa una cosa, que quiero decir que la fama de la garnacha siempre ha sido alcohólica. Vinos calientes, 14 grados superior. Lo que estamos buscando es precisamente llevarlo a 13 y lo conseguimos. ¿Cómo? Plantando arriba.
donde hay frescura y hay un salto térmico entre la noche y el día en periodo de maduración, esto te ayuda. Y pensar que conseguir vinos con 13 grados, con esta variedad, sin riego, o sea que es puro secano, ese sí que es todo un éxito. Pues muchas gracias, José. Gracias. Vale, vamos. Me encantáis, me encantáis. Y Jesús Astrain, más. Y he quedado mal contigo, Jesús. He quedado mal. No he traído la botella del vino que va a hablar, señores. Ha sido un fallo mío y el pobre Jesús está sin su botella. Pero puedo decir que el Gebus que elabora, todos los Gewürztraminer que se elaboran en el Somontano son todos diferentes, todos. El de Viñas Ribero, el de Nate, el de mi amigo Astrain. Y pienso que no le voy a echar flores porque me deja la botella. No, porque el Gewürztraminer ya tiene las flores, entonces no las necesita. Pero es uno de mis vinos, de los Traminers, que más me gusta y que más me vuelve loco a la hora de maridar con platos, etcétera, ¿no? Es un vino sensacional, siempre con la discreción de Jesús Astrain. Antes estaba en otra charla que hablábamos de los jefes de sala, etcétera, y decíamos que en este territorio no nos damos importancia. Y Jesús es de los tíos que eres así. Eres el tío silencioso. Una hormiguita que elabora, el marboré, el otro. Y es que, vamos, una satisfacción, Jesús. Te toca. Pues gracias. Y además tengo la suerte de hablar de una variedad que es una reina para mí, en el Somontano. Y creo que es realmente espectacular. Christoph preguntaba antes de entrar que por qué la variedad Gewürztraminer es Somontano, ¿no? Pues a lo mejor José sabrá contarnos luego un poco la historia de por qué vino o no vino. Lo que sí que os puedo decir es que hizo un viaje de 1000 kilómetros desde Alsacia, si es que ese es su origen, o puede ser el Tirol también, un viaje maravilloso hacia el sur, y se quedó en Somontano, porque en Somontano realmente se sintió como en su casa, y es donde realmente está desplegando una paleta más impresionante de matices y de registros. Realmente eso es muy interesante. Yo no sé si es en esa zona, por ejemplo, en la zona de Alsacia, en la zona de Colmar, que curiosamente es una de las ciudades más secas de Francia, pluviometría de unos 550 milímetros, cosa que es muy parecida a Somontano, que estamos sobre los 500. Y luego tiene la influencia de la cordillera de los Vosgos, que eso es muy importante. Hay un macizo importante montañoso que está marcando el clima donde se está desarrollando esa planta. Y nosotros, ¿qué tenemos aquí? Los Pirineos, ¿no? Igual me da que venga del Tirol, que venga de los Vosgos, pero al final es una variedad que parece que necesite ese arropo de las montañas, ¿no? Para realmente expresarse de una forma más intensa y más maravillosa. Yo creo que Una además, cosa que te quería preguntar, Jesús, las variedades de uvas, como por ejemplo la Traminer, ¿cómo os dio para pensar cuando empezasteis en el Somontano hace 30 años o por ahí? ¿Cómo os dio que la Traminer se iba a condicionar bien al terruño, al terroir? yo entiendo que fue un tema Imagino que serían años de experimentación y tal, pero luego el boom que ha tenido en España la Gewürztraminer Somontano no la ha tenido en ningún otro lado. De hecho, para que nos hagamos una idea, el 75% del Gewürztraminer que hay en España está en el Somontano. Es decir, hay 240 hectáreas, 1.300.000 kilos ya que se elaboran en el Somontano. Es una variedad con una entidad y un peso y una representatividad muy importante. Y a mí lo que me gustaría romper una lanza en el sentido de lo que es el terroir del Somontano y cómo influye realmente en las plantas y en la calidad, ¿no? y en la diferenciación que decíamos. Evidentemente, como se ha comentado hasta ahora, uno de los elementos dentro de lo que es el terroir es la mano del hombre, ¿no? Eso sin duda es la que va a definir el destino de la uva, cómo hay que cultivarla, cómo hay que llevarla para conseguir una alta calidad o una diferenciación. Y eso se consigue también con la experiencia de ver qué es lo que se va produciendo en cada zona, ¿no? En cada sitio que se está cultivando. Y yo creo que también es una variedad que exige cuidados, porque hay que hacer una poda larga, hay que buscar orientaciones caras norte, si se puede, para que respetar el tema de los aromas, porque lo fundamental de esta variedad es la explosión aromática que tiene, ¿no? Muy floral, muy interesante, que es lo primero que hay que cuidar. Pero luego, lo que hay que hacer también es, como decía ahora antes José, es que es una variedad que es sensible también y se amontona cuando crece, crece un poco salvaje toda la vegetación, pues hay que hacer una poda en verde, o sea, hay que un poco regular esa... Es muy vigorosa, es una planta que enseguida que tiene... Es un poco loca, ¿no? O sea, que enmaraña todo, ahí se amontonan los racimos y como es un racimo muy compacto y con grano pequeño, pues al final es muy sensible a las enfermedades. Entonces, pues desde luego tienes que hacer eso, pero también conseguir que los racimos no estén excesivamente expuestos,
porque entonces es cuando pasa a unas coloraciones mucho más rojizas y pierde finura aromática, ¿no? Entonces realmente eso exige pues un trabajo determinado. Y más en Bodega Pirineos, porque nosotros tenemos una gran parte de este viñedo en secano. Y eso es fantástico, porque dices, realmente es lo que la naturaleza tiene a bien concederte, ¿no? Con el trabajo del hombre. Pero eso ya lo plantasteis vosotros, ese Gewürztraminer en el secano. Sí, lo que pasa es que no vale cualquier secano. Tienes que ir a suelos profundos, tienes que ir a unos porcentajes de arcilla de por lo menos un 18%, un 40% de limo, es decir, zonas donde haya un aporte de agua, suelos que actúen como una esponja, digamos, manteniendo una humedad, un frescor, para que realmente luego la planta pueda desarrollar bien. Pero cosa curiosa, estamos consiguiendo en secano, pero secanos tal cual, 5.500 kilos por hectárea, o sea, unas producciones que para un secano están muy bien y con una calidad y una diferenciación tremenda. Evidentemente no es exactamente el clima que tienen en Alsacia, evidentemente. Pero, y evidentemente tenemos más temperatura aquí, pero lejos de vulgarizarse y hacerse pesados, los Gewürztraminer yo creo que ganan en concentración. Para que te hagas una idea, el tamaño del grano es por debajo de 1 mililitro, es decir, que son granos muy pequeños en el secano. Por lo tanto, que tenemos pues uvas muy concentradas, eso es como los caldos, o como lo que está concentrado está pleno de sabor, de aromas, de todo. Normalmente aquí tenemos una temperatura de unos 13,6 grados de temperatura media en lo que es el ciclo, ¿no? Desde enero hasta octubre más o menos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la planta acumula muy rápidamente azúcares en la uva, ¿no? Y en el momento de parada, cuando empieza la madurez, estamos en 12 grados y medio. ¿Eso qué quiere decir? El grado alcohólico es importante en muchas cosas, o esa potencialidad de azúcar, porque lleva consigo muchas más cosas. No solamente lo que es el alcohol, que es un componente más del vino, sino toda la riqueza aromática de una uva bien madura. Entonces, normalmente cuando llega ese punto de madurez, nosotros en nuestro trabajo lo que hacemos es, a los 20 días más o menos, nos aparece en la evolución de los aromas una ventana de fruta fresca, ¿no? Que es cuando vamos a conseguir un frescor especial dentro de lo que es la variedad de Gewürztraminer. No solamente buscar las flores, las rosas, sino buscar un poco más de complejidad, más la fruta de la pasión, más aromas un poco más tropicales, ¿no? Yo siempre lo he visto, vuestro Traminer, como no ser dulce, sino un poquito seco, ¿vale? Para otros Gewürztraminers que tenemos en el Somontano que dan más golosidad en boca, y el vuestro es así un poquito más seco, ¿no? Pienso yo. Y intentamos eso porque el vino realmente es muy rico, muy concentrado en sí mismo, no hace falta muchas veces acompañarlo de azúcares, aunque también es muy interesante porque eso cambia un poco la matriz aromática del vino, ¿no? Y potencia los aromas. Igual que la barrica, son potenciadores de la intensidad aromática. Entonces eso funciona realmente bien, ¿no? Y bueno, y sobre todo pues incidir también en el tema del frescor, las acideces que evidentemente son moderadas en el caso del Gewürztraminer, pero los pH son bajos, es decir que tenemos vinos que sin tener mucha acidez realmente, la sensación que tenemos es de frescor, sobre todo aparecen muchos aromas a cítricos. Y otra cosa muy interesante que también comentaba antes Jesús, es la evolución del Gewürztraminer en botella. Realmente la riqueza que tiene no somos capaces de realmente valorarla porque nos falta educación en ese sentido, ¿no? Me refiero en España a nivel de consumidores, pero aparecen aromas mucho más en la gama especiada o la gama incluso del queroseno, botellas viejas, te encuentras cosas realmente espectaculares. Y por eso mi mensaje un poco es que lejos de ser una variedad banal, una variedad que pesada o con poco interés, yo creo que es una variedad absolutamente maravillosa, con unos registros fantásticos, como nosotros tenemos pequeñas parcelas donde podemos saber qué es lo que se produce en cada zona. Tiene una plasticidad tremenda, un cuerpo, un sabor, realmente vinos notables. Entonces, larga vida al Traminer, ¿no? Al Gewürztraminer. Podemos tomar, como decía Jesús, un Traminer del 2008, un 2006 y tener sensaciones impresionantes. Perfectamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educarnos. Para cuando está el floral, como cuando pasamos al queroseno que decías y por ahí. Muy bien, Jesús. Además, permíteme que el Gewürztraminer a veces, a nivel gastronómico, para la mayoría de los españoles, cuando es joven el Gewürz suele ser difícil de maridar por esos aromas florales. No estamos acostumbrados a tomar comiendo vinos de corte floral. Y precisamente cuando envejece en botella, como decía ahora Jesús, salen otros tipos de aromas
Ya no quiero ir a las zonas, a la nota más de hidrocarburos, el queroseno, como él comentaba, sino que además aparecen balsámicos, hierbas de monte, todo muy provenzal. Y el vino es más fácil de tomar, de ligar, que si es joven. Depende de los paladares, por supuesto. ¿Cómo habláis, chicos? Me dejáis impresionados. Y también hay algunos que son muy proclives a decir que el Gewürz es un vino ideal con la cocina Thai, todos los agridulces de la cocina oriental. En Alemania, por ejemplo, cuando voy por allí, siempre dicen que el Gewürz es un vino de terraza, que antes ha salido aquí hablando de la garnacha. Claro que hay vinos de Gewürz también que no son vinos de terraza, pero una versión, cuando son más jóvenes, más livianos, como vino más fresco para tomar. Y recuerdo, ya acabo, hace muchos años una presentación en Ibiza, con los vinos de Nate, uno de los que estaban allí, que en concreto era Jean-Michel Bamberger, tenían el restaurante Cana Joana, su mujer le dieron el año pasado una cruz de la Generalitat porque fue una de las primeras periodistas que echó fotos con los Beatles y, en fin, una mujer con una riqueza tremenda. Dijo, este es el vino especial para la medianoche, un Gewürztraminer. Lo dejo ahí, en lugar de ir a bebidas de trago largo, pues podemos tomar un vino. Encontró el momento la mujer, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, Jesús Astraen, ¿vale? Alejandro, el tiempo se nos va agotando, yo no lo sé, pero... Tic-tac, pero rapidito. Tienes rollo. A granito, ¿no? Venga, Alejandro nos habla de la Viognier y del terruño de la zona de Ayerbe. Pero explícanos un poquito por qué pillaste Viognier para la zona de Ayerbe. ¿Era un terreno propicio para esa uva? Soy de Ayerbe, de familia de agricultores, conozco bien mi tierra, mi clima, mi zona, ¿no? Entonces, es una pregunta que me encanta, ¿no? ¿Qué decides? Subes al campo y te la miras y ¿qué hago esta? Le quito, le pongo, le ayudo, le doy y le riego. El que se dedica en el campo, el que ha vivido en el campo, la agricultura es una forma de vivir. Desde que tengo 5 años, trago polvo, trago tierra y sabes, ¿no? Vives, convives, estás, ¿no? Cuando una planta no se va de un año, ni de un día ni de un mes. Hay que convivir con las plantas, con los animales, ¿no? Hay un lenguaje que vive en el campo y los animales te lo dicen, ¿no? El que tiene 1000 ovejas allí y las diferencian, es que esta es la de este cordero. Pues en la viña pasa igual, tú vas al viñedo y hablas con él, piensas con él, sientes con él, ¿no? Según el vigor, el brillo, la naturaleza, el campo, cómo está, tú lo sientes, lo percibes, ¿no? La Viognier la conocí pues en Francia, en el sur de Francia, en el Côtes du Rhône, una zona clásica en Viogniers. Y bueno, pues viajando, pues buscando objetivos, soy agricultor y quería dedicar al mundo del vino, ¿no? Lo primero que te voy a decir es que para mí es un placer porque estar delante de estos señores profesionales como Pompino, que son nuestras referencias, ¿no? Porque cuando yo empecé hace 20 años, fueron las 3 marcas que todos conocíamos, veíamos y decíamos, algún día podemos hacer cositas como ellos, ¿no? Y para mí ha sido me siento como aquí. No, eres muy humilde, pero has hecho cositas muy grandes. Bueno, trabajo, ¿no? Al final, aparte del vino, yo creo que si algo tiene bonita la viña, es que el mejor vino del mundo se puede hacer con 500 racimos. No necesitas ni hectáreas ni instalaciones. El gran vino es la gran tierra, la gran parcela y la persona que lo hace, ¿no? Y es muy motivante. Eso para todo lo que hacemos vino, sabemos que está por hacer todavía el mejor vino, ¿no? Entonces, por exprimir, por plasmar ese nuevo clima, esa nueva tierra, ese nuevo viticultor que va a ir a otro sitio y va a decir, joder, pues estaba hasta aquí, ¿dónde estaba aquí? Nadie había venido aquí a hacer esto, pues estaba aquí la tierra y está por hacer, ¿no? Y eso es muy motivante, eso como agricultor es súper enriquecedor, ¿no? Ya que estamos hablando de tierras y tal, de la zona de Ayerbe, ¿notáis el cambio climático en cuanto a la uva? Sí, total. ¿Os hace ir más locos? Ya no vendimiar. Es difícil llegar a acertar pan, pero ¿lo notáis el cambio climático en cuanto a la uva? ¿Quién quiere hablar sobre eso? ¿Hablas? Sí, vamos, yo creo que es evidente, eso no se puede discutir. Eso está aquí, está llegando, va paulatinamente y hay que preverlo, ¿no? Y hay que trabajarlo ya del campo, el laboreo, dejando cubiertas vegetales. Antes, hace 15, 20 años, se hablaba del deshojado. Se hablaría por lo que se hablaría. Hay mucho que estudiar allí, ¿no? Hoy en día yo casi buscamos muchas veces es una especie de sombreamiento del viñedo para que no se nos quite demasiado, ¿no? Yo estoy pisando el viñedo, yo no podría dejar que no tenemos ni departamento de marketing, ni departamento de ventas, ni departamento de nada. Aquí el Mendas, con su familia, con sus agricultores, pisamos la viña,
catamos la uva y trabajando desde ahora en la poda, desde todo trabajo en verano, catando la uva y decidiendo cuando la pepita está en condiciones, buscando tostados en la piel para que luego estos tostados que aparezcan en el vino no sean modificados o alterados de una madera, de una barrica, sino que vengan de la esencia de la tierra, ¿no? Y eso hay que estar trabajando en el campo. Y ahora buscamos a veces cierto sombreamiento en el viñedo para que no sea excesivamente tostado, porque también buscamos hoy en día pues, vinos frescos, aromáticos, con un poquito más de acidez, un poquito más de frescura, de nervio, de alegría, ¿no? Y eso hay que trabajarlo mucho en el campo. ¿Le llega a pegar se más nota. el sol en la zona de Ayerbe que en el Somontano, que en Barbastro? La zona de Ayerbe lo que tiene es una zona muy llana hasta el Castillo de Lobarre. O sea, del Castillo de Lobarre bajamos prácticamente en vertical hasta Ayerbe y de ahí en horizontal prácticamente hasta Zaragoza, ¿no? La vía del tren, el Canfranero, decidieron trazarla por ahí porque es una pendiente continuamente en continua progresión en ascendencia y hasta que llega a Ayerbe, ahí es por la Galliguera y donde iba el tren, ¿no? Los contrastes térmicos son brutales, o sea, pasamos de los 40 grados porque es que está debajo está Monegros, o sea, que en línea caliente a las 3 de la tarde nos ponemos a 40 y no hay ningún valle, no hay nada que refresque allí, zasca. Hasta las lagartijas se tiene que poner a la sombra. Ponéis también un sobre El algo para contraste. la Claro. lagartija, ¿Qué ¿no? pasa? Que por la noche está el Castillo Loarre, la Galliguera, todo lo que es Murillo, toda esta zona, el refresco es tremendo, ¿no? Esos contrastes son muy buenos para el tema. ¿Es fácil de sanitario. trabajar esta uva, Alejandro? ¿O padece Bueno, enfermedades? es fácil y difícil. Lo fácil es decir que es difícil. Bueno, yo como todo el viñedo, cuando tú entiendes el campo y la tierra y las variedades, pues hasta que les coges la marcha. Evidentemente, la vez que planté dije, joder, esto ni se parece nada a esta, ni parece nada a la otra. Me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. Como todas las variedades, es hablar con ella, entenderla, pues esta, pues, y a lo mejor tomar decisiones que no son las que otro haría o las que todo el mundo está diciendo que hay que hacer. No hay que ir hojas. No, yo al revés, vamos a dejar hojitas. Yo siempre me para trabajarlo. has dejado sorprendido con la Viognier por ese punto de color evolucionado que tiene siempre. Desde siempre que has sacado ese vino, desde el primer día que lo sacaste, no sé cuántos años haces ya que estás con... 12 años llevamos en el 12 mercado. años. Siempre te he visto ahí ese color oro pajizo. Sí, pero porque buscamos vinos, el equilibrio, ¿no? Hoy en día el vino blanco lo queremos todo, ¿no? Queremos frescura, acidez, alegría, nervio, pero también queremos estructura, musculatura, hechura, fortulencia, ¿no? Bisexual, ¿no? Decíamos antes, ¿no? Lo queremos todo, nos gusta todo, ¿no? Entonces, transmitir en la uva ese punto de vendimia muy a punto. Nosotros la uva es toda mía, nosotros lo vendimiamos y decidimos el día de vendimiar. Y 24 horas antes de vendimiar he estado en la parcela cotando la uva a bodega. Se vendimia, se pasa a cámara de frío, nieve carbónica, maceración, esa maceración pelicular de la piel y la que nos va a dar los tostados en el vino final. ¿No? También hacemos un poco de malolática a la barrica, le damos un 8, un 10%, barrica francesa, pero para darle un poquito más de grasa, más buscando una untuosidad y el polisacárido, el punto ese de amabilidad en la boca, pero la musculatura y la chicha que decimos en el vino que nos la dé la uva, ¿no? De ahí viene ese un poquito más de tono de color, de maceraciones en frío y un poco Un más poco de... el vino al extremo. Sí, total. Lo llevas un poco al límite. Sí, claro. Yo tengo muy poquito y me puedo permitir el lujo de estar ahí con él, hablándole, me responde, me cuenta, le cuento. Y entonces hacemos cosas que... Y él te pregunta a ti que cómo vas con la bodega y por ahí. Te dice, Exactamente, me dice, bueno, que ya que viene me vendimiarás, ¿verdad? Que sí, me dice, porque te voy a hacer uvas, no me falles, no me falles. muy bien, Alejandro. Un Gracias. placer escucharte. Un tío del terruño y la mujer que tiene Alejandro se llama Gels y tienes ahí un tirón con ella. Sí, esto es una familia, ¿no? Ya te echa al campo rápido. A mí me da por la viña, ya da por la tierra, la paja, la construcción especial. Estamos un poco locos aquí. Tener cuidado, no nos juntéis mucho con nosotros, que el que se junta con el loco a veces te viene la clava hablando un poco extraño. Así es. Pues bueno, Christoph, es la sorpresa del día. Sí. Yo, vamos, quiero que me cuentes cosas porque desconozco. Yo voy a hablar de dos variedades de uva que tenemos en Francia, en mi parte de Francia. Yo soy cerca de Tarbes, en la ciudad de Tarbes, en las primeras colinas de los Pirineos, y en una denominación de origen que se llama Madiran, que es conocida por los tintos, y en blancos tenemos la denominación que se llama Pacherenc. Los Pacherenc son vinos que pueden ser secos o que pueden ser dulces. Lo que es interesante en mi región es que tenemos variedad de uva muy local, que solamente se encuentra, disculpa mi español, en mi castellano. No, lo haces muy bien, Cristóbal. Puedo ser aproximativo, pero esta variedad de uva pues, solamente se encuentra en Francia. La primera con la que elaboramos los vinos blancos secos se llama Petit Courbu. Es una variedad de uva considerado como... que no existe poco. Hay solamente en el mundo 80 hectáreas. ¿En es el muy mundo? poco. Tengo un vino blanco
que se llama el Jardin de Châteaubourg-Cassé, que es 90% de esta uva. Ahora empezamos a comercializar el 2012, porque elaboramos vinos que tienen un potencial, una posibilidad de guarda larga, y que con el tiempo los aromas, la complejidad viene. Es por eso que tú tienes el problema de vender tu vino más rápidamente, mucho más que lo quieres. Nosotros tenemos la posibilidad de guardar un poquito los para presentarlo a los consumidores final cuando el vino está muy bien hecho. Sí. Perdón, Cristóbal, ¿vais con la añada actual, la 216 o...? La 12. A la 12, Ahora estáis en la- empezamos a vender el vale. 2012. Muy bien. Sí, igual por los tintos, y tengo conmigo también un vino dulce, naturalmente dulce, que se llama también un Pachenk, con una variedad de uva que encontramos solamente casi en esta parte de Francia, que se llama el Petit Mansin. El Petit Mansin le vas a encontrar también la denominación que se llama Jurançon, y con aquella hacemos vino dulce. Lo que es interesante en esta variedad de uva es que tenemos un alto nivel de azúcar, pero también una buena acidez. La acidez es muy importante en el vino, porque la acidez es el cuerpo del vino. La acidez es el equilibrio del vino. Por ejemplo, es lo mismo que la gastronomía. Cuando tú tienes un plato rico, si no tienes acidez, no hay digestibilidad. En los vinos es lo mismo. Por ejemplo, con mi blanco, el dulce, tenemos 80 gramos de azúcar residual. Es mucho, pero no se sienten porque hay el acidez. Y que el acidez hace una buena valencia. Es lo que es importante. Este vino es lo que vendemos ahora, es del 2010. Porque también se conserva muy bien, y que la acidez te ayuda a conservar los vinos. Es lo que es importante. Estabas hablando de climate. Claro que la acidez va a cambiar, porque más caluroso es el climate, baja la acidez. Eso va a ser un combate por el futuro, porque sin acidez se va a hacer nada. Para nosotros también. ¿Qué más? Cuéntanos. Me has dicho que el blanco dulce era un 2010. 2010, sí. 100% Petit Mansin y crianza de más de un año en barrica de roble nueva. Lo que es interesante también es la complejidad, porque tenemos aromas de ananas, de manga, fruto Y exótico. contra más atrás, 2010, 2008, en ese dulce, mejor, más pulido. No te entiendo. De nuevo. En vez de 2010, imagínate que tú me regalas una botella del 2006. Mucho mejor el 2006 que el 2010, más pulido el vino, más afinado. El 2010 me parece mejor, pero estos tipos de vinos se pueden guardar mucho tiempo. Eso Más es de lo 20, que eso es. 25. Conozco bastante los de la zona del Valle del Loira. No. ¿No podríamos llegar ahí a esa zona de ese vino blanco dulce con los de ellos? ¿De esa larga vida que tienen los vinos del Valle del Loira? No conozco. De la France. Dime, no entiendo lo que me dice. El Valle del Loira. Baile de Loira, ok, sí, Ok, sí. toda la zona de los castillos y por ahí. Hay una similitud. Vale, que mi Sí, no, francés hay es universal. una similitud tiene una uva que se llama el Chenin. El Chenin tiene también mucha acidez. Es lo que es interesante en estos tipos de vino. Sí. Fantástico, Cristóbal. Sí, Muchas gracias por disculpa. haber venido desde allí Sí. y estar con nosotros y compartiendo con todos aquí. Claro, vamos Vale. a compartir después el vino. No nos queda mucho tiempo. Seguimos estando un montón de gente. Esto impresionante, este primer congreso de gastronomía, me encanta. Preguntas que nos quieran hacer. Ahí tengo a alguien que conozco yo, puede ser Luis. Venga, Luis, lánzanos una pregunta, dinos algo. No pasa nada, pero ya has visto, aquí nos ponemos las pilas enseguida. ¿No hay nadie que quiera hacer alguna pregunta? Yo quise hacer una cosa, pero no lo conseguí. Yo quise unir a Artazona y a Ferrer.
Eres increíble, Luisito. Quiero que Susana Arjona elija un vino de Viñas del Duero, que era lo que yo quería hacer. Y quiero que Ferrer elija un vino de Enate. Pues yo no quiero que sea así la cosa. Como estamos los 5, que los 5 elijan un vino, ¿vale? Y un día habrá una competición de... ¿Tú quieres decir que, por ejemplo, Jesús se coja un vino de Viñas del Duero, Astraen de Edra, y así, Christoph uno... Pues eso lo podemos hacer para el siguiente congreso, sin ningún problema, ¿os atrevéis? En vez de aquí dar una charla, aquí una competición a ver qué sacáis de efectos y cosas buenas para... No, hay que sacar todo. Sacar lo bueno. Defectos y cosas que son muy buenas, las dos cosas. Bueno, pues, Hombre, Luis, tenemos la suerte apúntatelo. Tenemos la suerte de que en esta zona, y no es amor de padre porque estoy, precisamente todos los que estamos aquí, salvo Christoph, trabajamos en esta zona de Huesca, tenemos vinos fantásticos. Estamos en una zona pequeña en cuanto a hectáreas, nosotros no somos una gran denominación, pero los vinos que hay en la zona son vinos extraordinarios. Es decir, no suele haber vinos mediocres. Siempre hay vinos un poquito con un perfil más bajo, pero en cualquier caso las bodegas suelen tener vinos en la parte alta que pueden competir con cualquiera, ya no solo de España, sino del extranjero, y la gama media es mucho más que digna. Yo siempre he dicho que hay que tenerle un respeto al que produce. Porque estamos en las catas, no me gusta. Di lo que no te gusta de ese vino. Si tendrá otras virtudes que son impresionantes. El tío que ha hecho el vino lo ha hecho con todo el amor, todo el cariño, poniendo toda la guita de todo. Pero es que en un momento hemos destruido un vino. Eso lo decía Trueba, el menor de los hermanos, cineasta, no hablando de los vinos, sino de las películas, en el sentido de que a veces un crítico de cine se puede cargar el proyecto de un film, de una película, y la economía de un montón de familias que viven en torno al vino. Bueno, uno, por supuesto, cuando se dedica a la crítica, tiene todo el derecho, faltaría más, a decir lo que piensa de un vino, de una película, en fin, de un coche, porque todo es, en todos los elementos con los que consumimos suele haber crítica y no utilizada en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Pero hay veces que te llegan Pero a a veces quitar hay que la ilusión. Claro, y hay que justificar de forma más fina las conclusiones que uno a veces lee, ya no digo sobre vinos, que es lo que más controla uno, ¿no? Sino incluso sobre coches o relojes o perfumes. ¿Recordáis que en una cata ciega es un Tetrabric, que no sé qué casa salió número 1, ¿no? En una cata. No sé Con si un fue- panel Fíjate la de cosas de interesantes cata que ya de tiene, cierto nivel, que ¿no? tiene un Tetrabric, ¿no? En una cata. Sí, no, pero estoy de acuerdo en que hay que respetar. Es como cuando vas a un restaurante. Sí, es lo mismo. Te puede gustar o no, pero fijaros, hay una cosa muy típica en los restaurantes, bueno, no en los restaurantes, en la mentalidad de los consumidores que van a un restaurante. Tú vas a un restaurante, pides un vino y dices, este vino está malo. A veces está malo en un vino quiere decir no me gusta, que no es lo mismo. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Ahora bien, Económicamente, Saber lo que es un defecto y argumentarlo. Claro, entonces tú puedes decir, bueno, el vino no me gusta, de acuerdo, la echo para atrás, la pago y usted, por favor, me saque otra botella de otra marca o lo que sea. Sí. Sin embargo, a veces esto pasa con los vinos y sin embargo con la comida no suele utilizarse la misma forma de actuación, ¿no? Tú, si coges una lubina y por lo que sea, pues huele o no está, dices, esta lubina está mala. No dices no me gusta. A la gente le cuesta decir no me gusta la lubina. Si está mala sí que te lo dirán. Oye, esta lubina no está bien. no está en condiciones. Con los vinos, ya digo, se hace una especie de sinónimo entre me gusta o está defectuosa la botella. Pero se destruye mucho en el tema de vinos en catas y por ahí. Y hay veces que me pongo malo, digo, señores, si tiene virtudes este vino, tiene algún defectillo, tal, pero se puede beber, vamos a airearlo, vamos a mimarlo, que el tío de la bodega lo ha mimado. Hombre, salvo que el vino tenga un defecto de estos, pues no sé, que huela a corcho de forma exagerada y te impida abstraerte de esos pequeños defectos que a veces pueden tener los vinos. Exactamente. Bueno, pues que se termina. ¿Alguna preguntita más? ¿Nos vamos a comer? Yo quería hacer una pregunta y es sobre lo que habéis apuntado del auge de los vinos blancos. Si es algo que pensáis que es moda, si se debe un poco a lo mejor a que hay a lo mejor más cultura, en este caso sobre los vinos, y la gente cada día busca a lo mejor esa amabilidad mayor a lo mejor que nos puede ofrecer los vinos blancos, o un poco cuál es vuestra opinión a ese respecto. Si el vino blanco ha venido para quedarse o...
Estaba ya, estaba. Sí. Lo que pasa es que siempre se ha escuchado aquello de yo es que soy de tintos. ¿no? Y De parecemos- vino, a ver, de vino, cuando yo la boda, yo quiero de vino. Yo no sé si se quedará, no me veo capacitado para decir si es una moda pasajera, que no creo, pero sí que es verdad que en el mundo del vino y en cualquiera hay ciclos, y hay ciclos en los que los rosados arrasan. Hace 20 años el mundo del rosado era un continuo amanecer de rosados nuevos. Ahora ya llevamos varios años con esto de los blancos, no es actual, ¿no? Pero una cosa, en los años 70, por ejemplo, mayoritariamente se consumía vino blanco. Sí. Es verdad. Sí. Y Viene, eso- yo vinos creo un que poco viene de 15 envejecidos, años además. Y o 12 años envejecidos. para que viene la moda del blanco, incluso 5 años últimos en el restaurante donde estoy yo, exagerado. Quizás en el blanco, el blanco siempre ha sido más honesto, el tinto. O está bien hecho o no está. Sin embargo, el tinto es como puede tener o no una crianza, tiene una guarda mayor y tal, no es tan fácil de ver defectos. Entonces, uno de los defectos del vino blanco era en las elaboraciones el alto contenido en sulfuroso, antioxidante, que es lo que hacía que se le pusiese el calificativo al blanco como cabecero. La gente creía que era por el alcohol cuando le dolía la cabeza, y no era esto, era el alto contenido de anhídrido sulfuroso, ¿no? O sulfitos. Ya, Y luego ya está. Entonces, una vez conseguido eso, hacer los vinos mejor, o decir, la palabra sería más naturales, más sanos, es cuando el consumidor lo ha aceptado. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso alineado con las tendencias actuales de facilidad y sobre todo de bajo extracto para no estar fatigado después de una comida, porque no es lo mismo tomarse un blanco joven o un tinto joven que un reserva en una comida. A igualdad de alcohol, nuestro cuerpo está mucho más fatigado después. Todo esto en una cesta hace que el consumo del blanco esté creciendo, y lo que nos interesa a nosotros es que crezca el blanco pero no baje el tinto, que no se cambien botellas, que vengan a sumar. Entonces yo creo que sí se va a quedar. Hasta aquí hemos llegado, señores. Yo me voy a poner de pie. Me pondría de rodillas ante ustedes, pero todos un placer por lo buenos que sois. Y lo dejamos para el siguiente congreso. Christoph, te esperamos en el siguiente. Dime. En el siguiente congreso que se Sí, haga. claro que volveremos con Vale. un grande placer, porque somos aquí vecinos, pero no nos conocemos mucho. Entonces yo invito a todo el mundo que le gusta la gastronomía, los productos, a visitarnos en Francia, a ver en esta parte del oeste de Francia, que aquí tenemos también una buena cultura gastronómica y de vino también. Pero bueno, me Ok. gustaría estar aquí. Muchas gracias, Christoph. Y gracias a todos vosotros, ¿vale? Buen provecho. Gracias. Gracias.